Miguel Arzate, del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, Canal 14. Preguntarle, presidente, el día de ayer se reunió con los gobernadores electos por la coalición Juntos Haremos Historia. La pregunta sería, ¿cuál fue el ambiente de esta reunión? ¿Cuál fue el ánimo? Y si nos puede platicar, ¿cuáles fueron los puntos más importantes que se tocaron en esta reunión? Bueno, fue un encuentro pues muy fraterno de compañeras, compañeros que han venido luchando desde hace mucho tiempo y fueron electos de manera democrática, son gobernadores electos, legales, legítimos, mujeres y hombres, y me sentí muy contento porque estuvimos conversando sobre los problemas de cada uno de los estados, sobre proyectos en beneficio de la gente, de los estados que ellos van a representar, de cómo vamos a trabajar de manera coordinada. Fue un buen encuentro y voy a reunirme también con los 4 gobernadores restantes, gobernadores electos, con el gobernador de Tamaulipas, con el gobernador de Querétaro, la gobernadora de Chihuahua ya solicitó una audiencia, una entrevista y con mucho gusto me voy a reunir con ella, y también con el gobernador electo de San Luis en su momento. Entonces, bien, se va a llevar a cabo, considero, una transición tranquila, no ha habido problema postelectoral grave, hay protestas, pero todo se está canalizando a través del INE y del Tribunal Electoral, y me dio mucho gusto, la verdad, estar con ellos ayer. Ya hay fecha para las reuniones con los gobernadores que faltan, y preguntarle si hay algún tema que destacó en esta reunión del día de ayer de seguridad o de salud. Todos están conscientes de que hacer un buen gobierno depende en un 99% de manejar con honradez el presupuesto público, que es dinero del pueblo. Eso es lo principal y ese es un compromiso que han asumido todos. En el caso de quienes provienen del movimiento que nos trajo a la presidencia: no mentir, no robar, no traicionar al pueblo. Ese es el código de ética, así se sintetiza, se resume. Y ellos están en ese plan, en esa tesitura, tienen esa convicción, de modo que estoy bastante contento, tranquilo, satisfecho, y creo, lo digo de manera sincera, que le va a ir muy bien a los estados donde van a gobernar estas mujeres, estos hombres con principios y con convicciones. Presidente, en un segundo tema, el día de ayer la COFEPRIS autorizó la vacuna de Pfizer en sentido de uso de emergencia para menores
de 18 años en adelante. Preguntarle si ya hay algún plan para vacunar a los menores de edad, si habrá alguna fecha, y también preguntarle si ya inició el registro para las personas de entre 30 y 39 años, también preguntar si ya hay alguna fecha. Si bien el compromiso lo ha anunciado, será vacunar a todos los mayores de 18 años, al menos con una dosis para octubre, ¿también estarán contemplados los menores de 12 años en adelante? Primero vamos a cumplir el compromiso de terminar de vacunar en octubre, aún con una dosis, a todos los mayores de 18 años. No queremos anunciar nada si no cumplimos con el compromiso de que en octubre estén vacunados todos los mexicanos que lo deseen, mayores de 18 años. Y luego vemos, pero lo primero es terminar con este plan, para no estar creando compromisos y compromisos, porque los compromisos se cumplen. A mí es muy difícil de que me digan que soy incongruente, porque cuido mis palabras. No digo algo que no vaya a poder cumplir. Dijimos, vamos a tener vacunados a los mayores de 60 años a finales de mayo, aún con una dosis, y cumplimos. Y ahora vamos a tener vacunados, aún con una dosis, a todos los mayores de 18 años en octubre, y vamos a cumplir. Pero no podemos estarnos haciendo otros compromisos que no se vayan a poder cumplir. Tenemos que ver el abasto de las vacunas y lo que se requiere, porque pues los laboratorios, las empresas, pues ellos producen vacunas y han hecho una labor extraordinaria. Si a mí me tocara decidir sobre a quién entregar el premio Nobel en ciencia en alguna de las disciplinas de la ciencia, diría a los que fabricaron en muy poco tiempo la vacuna. Esos serían mis candidatos. Esos serían mis candidatos. Tanto los científicos como las empresas, que además en la salud no debe de haber ideologías que predominen. La salud es un derecho humano fundamental, pero también pues las farmacéuticas son empresas y tienen su lógica de negocio. Entonces nosotros tenemos que ver las cosas con objetividad y priorizar, porque también tenemos otras enfermedades que hay que atender, que requieren destinar recursos, pero en eso estamos, Y un último tema, señor presidente. Nicaragua está viviendo una crisis política. A 5 meses de las elecciones generales en aquel país, se han detenido a 17 opositores, entre ellos hay 5 periodistas. Hay 5 precandidatos y algunos periodistas.
Es posible que el presidente Daniel Ortega, que lleva 14 años consecutivos en el poder, busque un cuarto mandato. Si bien uno de los principios torales de la diplomacia mexicana es la no intervención política en política exterior, ¿qué reflexión puede darnos acerca de lo que está pasando en Nicaragua? Bueno, en efecto, nuestra política exterior nos exige que no intervengamos en asuntos de otros países, para que otros países no intervengan en asuntos que solo corresponden a los mexicanos. También en nuestra política exterior está la defensa de los derechos humanos. Sobre eso sí podemos opinar de manera muy respetuosa. Consideramos que se deben de garantizar las libertades y que no debe de haber represión en ninguna parte, ni en Nicaragua, ni en Colombia, ni en ningún país del mundo se debe optar por la fuerza. Nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho. Y no encarcelar, que sea el pueblo el que de manera libre decida sobre las elecciones. Y también una recomendación respetuosa es que si se actúa de esa forma, garantizando la libertad plena, se impide a quienes están acostumbrados a intervenir en asuntos de otros países el que tengan pretextos o excusas para entrometerse. Entonces, ojalá y en Nicaragua y en Colombia y en el Perú también se resuelva todo por la vía pacífica y que se constituyan gobiernos democráticos, libres, con la legalidad y la legitimidad suficiente, sean de la tendencia que sean. Hace poco estuve con los empresarios de México y les decía que debíamos hacer un esfuerzo por tener en los órganos electorales a auténticos demócratas, auténticos, verdaderos demócratas, no esos que son demócratas cuando les conviene, como ha sucedido, de que, a ver, gana un candidato, pero según ellos es populista, es comunista. Entonces no hay que aceptarlo. Está permitido, según ellos, hacer un fraude patriótico, porque el candidato que ha ganado es un peligro para el país. Acabo de leer un artículo de un escritor famoso, acerca de las elecciones del Perú, ya adelantándose a los hechos,
diciendo es que si gana este señor va a ser terrible para Perú. Es una falta de respeto al pueblo actuar así. La verdad, es una vergüenza que un hombre de tanta estatura, de talla intelectual, reconocida, tenga ese pensamiento retrógrada. Y lo peor es que se presenta como liberal. Entonces, que haya libertad para todos, democracia, y que nadie se imponga por la fuerza.